Pues efectivamente, el INE sí se tocó. Y ahí está esta iniciativa que se nos olvidó comentar el viernes, Jorge Armando, que regresa ahora, regresa al Senado y en febrero es que se va a volver a discutir por aquello de que se quitó esta parte de las candidaturas en común. Entonces, tendrá que volver a ser discutido, pero sin embargo creo que ya ahí hay temas que nos pueden dar a entender que efectivamente el INE sí se tocó el tema de la estructura, cosa que duele mucho a algunos. Y a propósito de esto, hoy le vuelven a preguntar al presidente, bueno, ¿qué es lo que sigue? Le preguntan varias cosas, ¿qué es lo que sigue? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con Ricardo Monreal? No en el tema de si se queda o no se queda en el partido, esto ya lo había tajado el presidente la semana pasada, desde el viernes, pero sí con respecto a su papel como coordinador de bancada y de la Jucopo. Y ahí el presidente vuelve a decir, yo no estoy de acuerdo con que se hagan movimientos. No estoy de acuerdo con purgas y no estoy de acuerdo con que se hagan movimientos porque le damos pretexto, ¿no? Además, si te das cuenta, estimada la audiencia, o sea, qué disminuido queda el liderazgo de Ricardo Monreal. Porque lo que está diciendo el presidente es, ya que se quede de coordinador, no le hace, no nos está afectando. Nos va a afectar más si utiliza esto como un victimismo político. Entonces los adversarios van a decir, vean, son estalinistas, solo quieren una línea dura, ¿no? Entonces, ya que se quede, no hace daño, pero tampoco lo vamos a invitar para festejar, porque hay que recordar que entiendo, será mañana un convivio con los legisladores 4T que han apoyado este plan B de la reforma electoral. Entonces, cual no está invitado. Pues ya no está haciendo daño, porque además la gente no es tonta. Ya veremos cuando vaya a pedir el voto. No vaya a ser que quiera otra pluri, estimado Azul, porque ya sería mucho, ¿no? Que negociaran una pluri de Monreal para el siguiente sexenio. Además, ¿quién sabe ahí quién se lo daría? Porque sí, lo que vimos es que no le fue bien, o sea, no fue seguido por parte de la bancada que se pensaba que podía seguirlo. A la mera hora esa votación no corrió con esa suerte Ricardo Monreal, eso adentro de Morena. Y afuera de Morena, pues tampoco es así que le hagan así muchas ofertas, y más bien lo que salieron a decir es, actuaste pero demasiado tarde. Entonces, pues sí, en esa soledad de Ricardo Monreal es que se presenta esta pregunta, y el presidente, entre otras cosas, dice, y más allá de las cúpulas, pues la gente sabe, siempre la gente sabe. Yo no estoy a favor de las expulsiones. ¿Pero no. debe seguir siendo el coordinador de los senadores? Pues ellos lo deciden, y a mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No. Es que no pasa nada. Ya cambió todo. Un senador, un diputado, ya tiene que cuidar su proceder, o como decía Juárez, tiene que pensar en su recto proceder. La verdad, es un momento estelar en la historia de México. Sobre este debate en torno a la reforma electoral, recuerda el presidente que el IFE cometió una serie de agravios a la democracia. O sea, en 2006 no vio el fraude electoral, o lo vio y lo avaló. En el caso del INE, en 2012, que Peña Nieto compró la elección, que se gastó todo lo que pudo, que metieron dinero extranjero, indebido, empresas petroleras, eso tampoco lo vio el INE. Y bueno, recientemente en el proceso de 2021 bajó a 2 candidatos de Morena, o posibles candidatos, Félix Salgado y Raúl Morón, porque cometieron ese gran pecado de subir un video en Facebook. Entonces dice, este árbitro no ha sido justo, por eso estamos buscando que tengamos la posibilidad de un organismo más vigilado, más eficaz. Se estaba buscando que, por ejemplo, los consejeros fueran electos por el voto popular. Eso lo negaron de un inicio los opositores, pero estamos encaminados hacia eso. Tener un árbitro que sea parejo, no como el que ahora abrazan el PRI, PAN, PRD. Uno se pregunta, a ver, ¿por qué tanto apapacho de Alito, Marco Cortés y Zambrano al INE?
¿Por qué tanto apapacho? Porque Claro. tienen muy buena relación con los consejeros actuales, sobre todo con Así es. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Entonces, es un árbitro absolutamente cuestionado y recuerda el presidente de dónde venimos. Ha sido un proceso de una serie de decisiones que han agraviado a la ciudadanía. No es un ente intocable, puro, moralmente impenetrable, que uno dijera, ah, no, qué buena institución, debería existir en todo el mundo. No va por ahí, ¿no? Así es, a la mera hora esto que dices es muy importante. No es a un partido político, sino de pronto a quien la ciudadanía ha decidido que sea su representante y que de pronto se lo bajan. Este tema de que no solo es la reestructura, sino el tema de las facultades, las superfacultades del INE, a través de las cuales sucedieron cosas como esta en Michoacán y en Guerrero, pues se vuelve importante de cara a una población que en aquella circunstancia, por ejemplo, porque es uno de los ejemplos que pone nada más, pues había decidido quiénes querían que fueran sus candidatos en Michoacán y en Guerrero, y esta facultad sin que hubiera ningún tipo de antecedentes penales, nada, o sea, nada de lo que supuestamente es lo que se requeriría para que alguien no fuera candidato, nada de esto sucedió y sin embargo esas candidaturas se bajaron. Bueno, pues eso ya no va a estar, eso ya no va a estar y eso sí se pudo con el plan B. Entonces, esto de que si es constitucional o no, nosotros consideramos que no. De todas maneras, la Corte va a resolver. Un agradecimiento a los que votaron a favor, porque lo otro, ya lo hemos dicho, era la antidemocracia. Es la antidemocracia, es avalar un instituto podrido, antidemocrático, violador de la Constitución, de las leyes, de los derechos humanos. Nada más para que no digan que hablo sin pruebas. Le quitaron la candidatura a Félix Salgado en Guerrero, le quitaron la candidatura al maestro Raúl Morón en Michoacán por consigna, sin elementos. Pues ahí está, lo que se quiere son procesos justos. Contrario a lo que sostiene Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, él dice, es que yo no soy un pragmático feroz, soy un idealista. Yo diría que está pasando al revés con Monreal. Los ideales los guardó en un cajón, porque el ideal es que tengamos una democracia participativa, justa, que nos han negado, que nos están regateando. Incluso hay que destacar, porque eso ya no se ha abordado mucho, digamos, en el debate, que se quería que se llamara INEC. O sea, no quitar al árbitro, sino llamarlo, en lugar de Instituto Nacional Electoral, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Profundizar, expandir la democracia, los derechos sociales, el derecho al voto. Incluso en este plan B viene que los migrantes puedan votar desde el extranjero utilizando el pasaporte. Ya dicen los conservadores, eso es inconstitucional, eso no se puede. Entonces, en el fondo estamos cerrándole la puerta de participación a grupos sociales. En el fondo estamos dejando a un lado el ideal, porque el ideal es que la gente participe, se pronuncie, por decir, y ahora resulta que nos preocupa mucho la Constitución, cuando los consejeros no les interesa la Constitución, cuando se trata de violentarla para ganar más que el presidente. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Efectivamente, y por eso, por todo esto, pues ahora también se ríe un poco cuando dice esta consigna que la hicieron su bandera en toda esta campaña en contra de una reforma que, por cierto, la gran mayoría ni siquiera leyó la propuesta de reforma constitucional del presidente. Bueno, y eso lo vimos, ¿no? Lo vimos incluso en los puntos de vista que se pudieron recuperar ahí en la marcha en contra de la reforma, en donde muchos más bien parecía que estaban a favor de la reforma, pero estaban ahí parados en contra. Es decir, una gran contradicción que habla de una gran ignorancia sobre lo que los propios detractores de la reforma sabían sobre esta, ¿no? Entonces, ahora el presidente dice, ¿cómo es posible que digan el INE no se toca? O sea, que hubieran usado esa frase, pero además
¡Qué arrogancia!, dice el presidente. Y recuerda cuáles son las instituciones que históricamente en el presidencialismo mexicano pues no se han tocado. Dice, ¿cómo pueden ahora decir que el INE no se toca? Vamos a escuchar. Sostener el INE no se toca era de una prepotencia extrema. Solo se usaba eso en los tiempos del presidencialismo. Al presidente no se le toca. Y se decía, no se puede tocar al intocable. Entonces eso de que al INE no se le toca, pues ni que fuese presidente Madero, que ese sí es un apóstol de la democracia. Pero a estos señores, ¿qué tienen que ver con eso? Y otro elemento en el debate, sobre todo internacional, es lo que sucede en Perú. Pedro Castillo, el presidente en funciones, pues lo metieron a prisión. En el Congreso nombraron a ungieron a la vicepresidenta, la subieron a ser presidenta. Además, o sea, hay un río revuelto ahí tremendo porque Dina Boluarte, la hoy presidenta, ya vio que la cosa sí está muy difícil, no hay gobernabilidad, porque hay muchas manifestaciones en las calles diciendo Pedro Castillo es el presidente, sáquenlo de prisión, nada de que se inventan esto de 18 meses de prisión preventiva. Entonces, Boluarte le pide al Congreso que se adelanten las elecciones y el Congreso dice no vamos a adelantar elecciones, sino que culmine el proceso, que culmine sus funciones hasta 2026, que fue para lo que el pueblo votó hacia Pedro Castillo. O sea, es un río revuelto tremendo que ha provocado la oligarquía conservadora y ahora pareciera que desde el Congreso están estableciendo una dictadura, porque ya ni la presidenta actual tiene la fortaleza para decir quiero elecciones. ¿Y qué están haciendo los conservadores? Provocando que elija a ciertos ministros en su gabinete, ¿no? Sí. Que ellos controlen todo. Así es, y hay unos que ya, de hecho, le han renunciado porque la situación está muy crítica. Estamos hablando ya a este momento, la última cifra que se tenía de personas fallecidas en las manifestaciones por esta represión que ha habido son 25 personas que en medio de todo este río revuelto han sido asesinadas directamente por las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas, y en medio de esta circunstancia en donde ya desde la semana pasada veíamos efectivamente que Dina Boluarte está pues prácticamente secuestrada, está absolutamente rebasada por la situación. El Congreso está tomando decisiones efectivamente, y en donde hoy que le preguntan al presidente, porque está el tema del asilo, está también el tema de los mexicanos allá en Perú que estaban atorados. Sobre este tema el presidente dice ya hay una serie de gestiones que se están haciendo, ya se va a poder mover a la gente, a los mexicanos que están allá para que puedan ser trasladados a México. Y por otro lado, con respecto al asilo, en donde, recordemos, se había solicitado, México había dado el asilo y sobre eso se sostiene el presidente, pero dice ahorita, por todo esto, pues la situación cambió. Estamos en una situación en donde hay un estado de emergencia y donde están todas estas, todo este río revuelto y esta convulsión social, y entonces pues más bien ahí la familia de Pedro Castillo pues tendrá que decidir y tendrá que ver si se sostiene la solicitud de asilo, y en ese caso México mantiene sus puertas abiertas para Pedro Castillo y para su familia y para quien se sienta perseguido. Nosotros tenemos las puertas abiertas de México para el presidente de Perú, para su familia, para todos los que se sientan acosados, perseguidos en Perú. Pero luego decretan estado de emergencia y sale la policía y sale el ejército a las calles y empiezan a allanar domicilios y hay lamentablemente muertos. Entonces ya es una situación distinta al inicio, y ahora lo que se está pidiendo es que se convoque elecciones. Yo, de manera respetuosa, creo que eso es lo que más convendría
para detener la confrontación. El método democrático, que sea el pueblo el que decida libremente tanto la situación del Congreso como la situación en la presidencia. Que se convoque elecciones pronto. Estoy seguro que una vez que se haga el llamado a que se van a convocar elecciones en corto o mediano plazo, se van a serenar los ánimos porque ya va a haber una salida y la gente va a esperar a que lleguen las elecciones y van a poder elegir y se restablece el orden democrático.